Continuar con la temática de cómo engañará a Satanás en el tiempo de la tribulación. Hemos hablado de cómo engañó, pasado, ¿no? Cómo engañó Satanás a Eva en el huerto de Edén. Hablamos cómo engaña, presente, cómo engaña Satanás a la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a trabajar el tema de cómo engañará, futuro, cómo engañará Satanás en el tiempo de la tribulación, los 7 años de tribulación. Hay muchas personas que nunca han oído el Evangelio de la Salvación. Han oído sermones, conferencias muy buenas, excelentes, maravillosas, el calificativo que queramos darle, pero nunca han oído sobre su condición de pecadores. Porque hay personas que están entreteniendo a la gente queriendo aumentar el número de su asistencia. Si usted no ha oído el Evangelio de la Salvación, no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Si usted no ha oído el Evangelio de la Salvación, no tiene el Espíritu Santo. Ahora, si usted ha oído y no ha creído en ese Evangelio de la Salvación, tampoco tiene el Espíritu Santo. La cuestión es la siguiente: si hoy es el rapto de la iglesia, vamos a pensar eso. Hoy viene Cristo por su iglesia, ¿sí? Pero usted no tiene el Espíritu Santo, ¿qué le va a suceder? Se quedó, ¿cierto? Ahora, si usted es de los que piensa, no hay problema, no se estresen por eso. Si Cristo viene hoy por su iglesia y se queda, pues en la tribulación usted puede creer. Cuidado, porque hay una advertencia grande de Dios. Usted no puede pensar así: ah, yo me encontré, allá estoy. Vino hoy el Señor, usted se quedó, usted sigue relajado y dice: ahora sí voy a creer en la tribulación. Cuidado con la siguiente advertencia. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Segunda epístola o carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Miren lo que dice, voy a leer desde el versículo 9. ¿Estamos ahí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿Quién es ese inicuo? Ojo, inicuo cuya venida es por obra de ¿quién es ese inicuo? Ya se los he dicho varias veces. Ese inicuo es el anticristo, muy bien, con gran poder y señales y prodigios que mentirosos, y con todo engaño de iniquidad o maldad, para, subraya eso en su Biblia, ya debe tener esos dos para, en el 10 y en el 11 subrayados en su Biblia, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, no recibieron ese amor. Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué nos está diciendo? ¿Para quién es el engaño entonces? Muy bien, para los que se pierden. ¿Por qué serán engañados los que se pierden? ¿Por qué serán engañados los que se pierden? El mismo texto lo dice: porque no recibieron la verdad, el amor de la verdad. ¿Qué hicieron con el amor de la verdad? ¿Qué hicieron con el Evangelio de Jesucristo? Lo rechazaron, no les interesó, no les importa. Por esa razón serán engañados. Significa
que serán juzgados por Dios. Mire, la Biblia está absolutamente clara que o usted cree en la verdad de Cristo o usted cree en la mentira del anticristo. Es así, absolutamente. No hay término medio, no hay color gris, no hay neutro. O usted cree en el Evangelio de Jesucristo o va a creer la mentira del anticristo o el espíritu del anticristo hoy en día. Ahora, está claro el hecho de que si usted dice que si esta noche viene el Señor o hoy viene el Señor por su iglesia y usted se queda es porque usted no creyó la verdad de Cristo, significa que en la tribulación que va a creer usted la mentira del anticristo, y lo dice, ¿no es cierto? Creerán la mentira del anticristo por los prodigios, señales y maravillas que va a hacer. Ahora, escúchenme muy bien esta pregunta, ¿sí? ¿Es posible que un hijo de Satanás ofrende sus primicias y lo mejor a Dios? Escúcheme bien, ¿es posible que un hijo de Satanás ofrende y traiga sus primicias lo mejor a Dios, a Jehová? Bueno, vamos a hacer un censo. ¿Quiénes dicen que sí? Listo. El resto dice que no. Ok. En este servicio están como mitad y mitad, entonces vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a mirar si eso es verdad o no. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Ese sí no tiene miedo porque está en el libro de la Biblia. Génesis 4, versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios. Y aconteció hasta aquel tiempo que ¿quién? ¿Qué trajo Caín? Dice, del fruto de la tierra una que ofrenda a Jehová. Ofrendó a Jehová. Ahora dice, y Abel su hermano trajo también de lo primogénito, de lo más gordo, de lo mejor, también una ofrenda a Jehová, ¿no es cierto? Entonces, esa palabra también, ahí en el versículo 4, califica la ofrenda de Caín. Así como Abel trajo lo primogénito, lo mejor para Jehová, Caín también trajo lo primogénito y lo mejor para Jehová. Ofrendó a Jehová Caín. Ahora, miremos cómo describe el apóstol Juan a Caín. Vamos a primera de Juan, casi al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice el apóstol Juan de Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. ¿Estamos ahí? No como quién, no como Caín, que era de quién. ¿Y quién es el maligno? Entonces Caín era hijo de Satanás. Entonces es posible que un hijo de Satanás le ofrende a Dios. ¿Quién dice que no todavía? Si no entiende, aquí le damos con la Biblia. La Biblia no. ¿Es posible o no? ¿Está claro o no? Dice, no como Caín, que era de Satanás y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Lo que él le ofrenda y le trae a Jehová no era agradable a Jehová. Puede ser agradable al sistema del mundo, pero no a Jehová. Cuidado, hermanos, cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es una advertencia muy fuerte. ¿Realmente en qué cree usted? ¿Y quién cree usted? Estamos en un tiempo de apostasía que se hará fuerte, fuerte. Encontrar sana doctrina hoy en día es escaso y contado con los dedos de la mano. Hoy en día la apostasía es increíble. Aquellos que se han levantado
llevando la palabra de Dios para apartar el oír de las personas en la sana doctrina para creer fábulas y enseñanzas conforme a su concupiscencia y sus deseos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Usted decide. Vamos a Salmo capítulo 23, un salmo muy conocido, ¿no es cierto? Entonces, es tal el poder engañoso de Satanás que hace creer a sus hijos que lo que hacen es para quién, para Dios, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, es para Dios. Vamos al Salmo capítulo 23, ¿cuál es tu responsabilidad? Vamos a verla en el Salmo capítulo 23, muy conocido ese salmo. Dice el Salmo capítulo 23, Jehová es que, por lo tanto nada me, en lugares, ojo, en lugares de delicados pastos me hará, junto a aguas de reposo me. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Tú tienes que orarle, si Jehová, si Dios es tu pastor, porque Él es tu pastor, a Él tienes que decirle y preguntarle en qué lugar encuentras el pasto delicado. ¿En qué lugar encuentras el agua? ¿Cuál agua? Aguas de reposo. Él sí te dice, o es que Dios te va a mandar a pastos secos, aguas infectadas, doctrinas infectadas, doctrinas turbias, doctrinas falsas, doctrinas engañosas. Esa es tu responsabilidad, asegurarte que donde tú estás te están enseñando sana doctrina, pastos frescos, delicados, agua de vida, agua que te da reposo, que te da descanso. Ahora, Apocalipsis capítulo 1 tampoco tiene pérdida, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, y déjame preguntarle lo siguiente: ¿usted ama la palabra de Dios? Bueno, yo cuando predico yo les digo lo siguiente, pero usted se regaña. Cuando uno dice amén es por algo que uno tiene convicción, ¿no? Vamos a mirar entonces. Vamos a ver si ustedes aman o no aman la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1 dice: bienaventurado. ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Usted quiere ser bienaventurado? ¿Quiere ser feliz, dichoso, sentirse lleno, complacido, satisfecho? Bueno, 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el cristianismo? Y en ese tiempo del cristianismo, ¿usted conoce la profecía? ¿Usted la ha leído? ¿La ha oído? ¿Y la ha guardado en su corazón? ¿La ha meditado? ¿Usted sabe cuáles son los últimos tiempos que esperamos y vienen, que está establecido en la palabra de Dios? ¿Usted comprende, entiende eso? ¿Lo ha leído, lo ha oído, lo ha meditado en su corazón? ¿Ha estudiado escatología? Porque para eso hay que llegar a estudiar escatología, hay que pasar por camino a la vida, uno a uno, membresía, SEC, los 4 niveles de SEC, y después viene como una serie de 10, 12 materias antes de llegar a escatología. ¿Lo ha hecho? Entonces no me diga que ama la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee, oye y guarda la profecía, el fin de los tiempos, porque para eso tiene que usted escudriñar 4 o 5 libros de la Biblia profundamente. ¿Lo ha hecho? No. Pastor, ¿eso usted me entiende? Yo trabajo, pastor.
¿Cuál sería el término en antónimo a bienaventurado? Si bienaventurado es feliz, dichoso, entonces podemos decir un infeliz. ¿Sí? Como yo siempre digo, para muchos esto posiblemente es un sermón más, un domingo más para muchos, pero por eso muchos mueren sin un corazón lleno, satisfecho y complaciente, porque no conocieron a su Señor y van a ir avergonzados delante de la presencia del Señor. ¿Qué dice Jeremías 9:24? Búsquenos su Biblia. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Muchos vienen aquí el domingo y ni siquiera la Biblia, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 24. La felicidad y la dicha está en la palabra de Dios. Jeremías 9:24 habla de que, pero alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Te quieres alabar? ¿Quieres alabanza para tu vida? ¿Quieres bienaventuranzas para tu vida? ¿Dónde está la bendición de Jehová? ¿Dónde está la alabanza? ¿Dónde está la bienaventuranza? Alábese el que se hubiere de alabar. ¿Te quieres alabar? ¿Quieres morir lleno, satisfecho, pleno? Que tú digas, muero contento. Me voy satisfecho de este mundo. En esto, ¿qué es esto? En conocer y entender quién soy yo, quién es Jehová. Es increíble que ni siquiera les dice un libro de la Biblia y te voy a esperar 10 minutos para que encuentren ese libro de la Biblia. Eso es amar la palabra de Dios. ¿Tú crees que estás amando la palabra de Dios? Yo siempre he dicho que en esta congregación, y tenemos que trabajar mucho, hay una ociosidad espiritual grande. La gente no estudia. La gente no estudia la palabra de Dios. ¿Cómo vas a aprender si no estudias? ¿O para qué mandan a tus hijos al colegio entonces? ¿O a la universidad? No, pastores, que ya hay que mandarlos. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jehová para ti? Un juego. Alguien para beneficiarte, sacar provecho. Cuidado. Porque el Señor realmente es el que conoce tu corazón y lo que hay en tu corazón. Tú puedes pensar y creer algo. Totalmente. Caín pensaba y creía algo y está convencido de eso. Sorpresa cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? No me agradaste. Lo que hiciste allá en tu vida no me agradó en absoluto. Oh, sorpresa. Esa es tu responsabilidad. Esto quiero yo, dice Jehová. ¿Qué pide Jehová entonces para tu vida? Que lo conozcas y que lo entiendas. Pastor, pero es que está lloviendo. ¿Cómo voy a salir lloviendo? Mire, a mí esto ya fue la mano. La gente llega y dice, pastor, si Dios quiere nos vemos el domingo en la iglesia. Pastor, si Dios quiere voy a leer la Biblia. Pastor, si Dios quiere voy al grupo Greca. Pastor, si Dios quiere hacemos el discipulado. Pastor, si Dios quiere voy al grupo de jóvenes. ¿Y por qué no dice pastor, si Dios quiere voy a ir a trabajar? Eso no lo escucho. Pastor, si Dios quiere voy a dormir. Pastor, si Dios quiere voy a comer. Usted sabe que tiene que trabajar. Usted sabe que es una obligación para usted, porque si no trabaja, no come. Pero ¿por qué no le dice a su jefe, no, es que no fui porque llovió? Por ejemplo, ¿por qué no le dice eso usted a su jefe eso?
vuelvo y repito, ¿amas la palabra de Dios? ¿Amas a Dios? De eso es lo que tenemos que estar confrontados en el día de hoy. Pastor, es que llevo X años de cristiano y eso ya lo conozco, pastor. Dios mío, cállese mejor. No sabe lo que está diciendo. ¿Qué dijo David? Salmo 42. Como el siervo brama, Señor, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Tiene sed de ti, Señor. Sed del Dios vivo. Así clama tu alma. Así le clamas al Señor por la palabra de Dios. ¿Sí? Esa sed y esa hambre que te hace llegar temprano para escudriñar la palabra de Dios, para que te enseñe. No lo creo. Dios es el que sabe. Vamos a estar mañana, para entrar ya a lo que es Apocalipsis. Hay 7 protagonistas en el periodo de la tribulación, mencionados entre Apocalipsis capítulo 12 y 14. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12 al 14. Hay 7 protagonistas. ¿Quiénes son estos 7 protagonistas en el tiempo de la tribulación? En Apocalipsis 12 al 14. Entonces, en el capítulo 12 vemos que nos habla de 5. Estos 5 protagonistas, uno es una mujer. Cuando usted lee Apocalipsis 12 al 14, que debería leerlo o ya haberlo leído, toda referencia a la mujer representa la nación de Israel. El dragón, en el capítulo 12, representa a Satanás. El hijo varón, en Apocalipsis 12, es Cristo. Miguel es el arcángel general del ejército celestial. Cuando habla en el capítulo 12, el resto de la descendencia de la mujer es el remanente fiel de la nación de Israel, su remanente. Ya cuando entramos al capítulo 2, encontramos 2 personajes importantes o protagonistas, que es la bestia que surge del mar, que representa a quién, y la otra bestia que surge de la tierra. Hay una diferencia: la que surge del mar a la que surge de la tierra, que representa a quién, el falso profeta. 5 del capítulo 12 y 2 del capítulo 13, para los 7 protagonistas en el periodo de la tribulación. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a ver versículos 13 al 17. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice: cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Y que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? La nación de Israel, que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es el hijo? Jesucristo, ¿no? Tenga mucho cuidado, porque muchos han interpretado a la mujer como la Virgen María y como la iglesia. Tenga cuidado con esa interpretación, no es correcta. Tendrías problemas doctrinales. Dice el versículo 14: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la... ¿Quién es la serpiente? La serpiente es Satanás. Ahorita vamos a mirar un texto. La serpiente es Satanás. Delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un... Y la serpiente, que es Satanás, arrojó de su boca tras la mujer agua como humo, para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ¿qué? Contra la mujer, o sea, Satanás, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto?
descendencia de ella, el remanente fiel de Israel, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, entonces, se describen tres ataques en este texto, tres ataques que realizarán las fuerzas de Satanás contra la nación de Israel durante la última mitad del periodo de la tribulación, de los 7 años. La primera mitad, 3 años y medio de los 7 años de tribulación, es tiempo de paz. Recuerden que lo vimos en Daniel capítulo 9, cuando habla de que el anticristo traerá la paz del Medio Oriente. Les anticipo. ¿Sí? Usted ve noticias, ve los expertos, analistas del conflicto del Medio Oriente, todo esto. Ningún político va a traer la paz en el Medio Oriente. Es aquel que la Biblia lo describe como el anticristo. Él es el que va a traer la paz al Medio Oriente, la paz mundial, los primeros 3 años y medio de los 7 años. Los últimos 3 años y medio de los 7 años es lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué? La gran tribulación, ¿para quién? Para la nación de Israel, que es la mujer. ¿Por qué? Porque Satanás se va a venir con todo lo que él tiene para arrasar y destruir a la nación de Israel. Por eso es la gran tribulación para el pueblo de Israel. Y será la gran tribulación para las naciones gentiles, porque van a enfrentar los 21 juicios de Dios sobre la tierra. Usted puede meditar un poco sobre 21 juicios en 7 años. Eso es mucho, muchísimo. ¿Sí? Por eso se llama la tribulación y la gran tribulación. Ok. Ahora presentemos a los 3 personajes que participan en esta guerra, en esta batalla. ¿Ellos quiénes son? Está la mujer, Israel, el dragón, Satanás, y el hijo varón, Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta guerra, de esta batalla? Lea Apocalipsis 12, 6. Apocalipsis 12, 6 narra cuál es el propósito de esta guerra. Perdón, el 5, 12, 5. 12, 5 es, vamos a leerlo, dice, y ella, ¿quién es ella? Es la nación de Israel. Dio a luz un hijo. ¿Quién es el hijo varón? Que regirá con ¿qué? Vara de hierro. ¿A quiénes? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su. Entonces, ¿cuál es el propósito de la guerra de Satanás contra Israel? Satanás tratará de evitar que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra para establecer su reino milenial, su reino terrenal sobre la tierra. Él tratará de establecer su propio reino terrenal bajo el anticristo y el falso profeta. Ojo, Satanás se juega durante los últimos 3 años y medio, sus últimas 2 cartas, llamadas anticristo y falso profeta. Se viene con todo él al final de esos 3 años y medio. La historia bíblica da amplio testimonio de esa lucha y esa batalla de Satanás contra Cristo y la nación de Israel para impedir el cumplimiento del reino mesiánico. Algunas son en el Antiguo Testamento. Podemos ver una, el asesinato de Abel por su hermano Caín. ¿Caín de quién es? De Satanás. Caín usa a su hijo, Satanás usa a su hijo Caín para romper la línea. ¿Cuál línea? La de Génesis 3:15, cuando dice el descendiente de la mujer va a destruir a Satanás. Y la línea viene por Abel, el de la fe. Entonces viene Satanás, usa a uno de sus hijos y lo mata, y Satanás dice, corté la línea. No puede venir el Mesías, el Salvador.
Pero ¿qué hace Dios? Levanta otro, Set. Ahora, la corrupción del linaje de Set, Génesis capítulo 6, el diluvio. Viene la descendencia de Set y viene Satanás y usa a sus hijas, las hijas de los hombres sensuales, y estos hombres caen en fornicación, adulterio y matrimonios o uniones en yugo desigual. Se rompe la línea de Set. ¿Sí? Los intentos por parte del faraón Abimelech de tomar a Sara, Sara quiere definir a esposa. Es impresionante, miren, estos textos es impresionante. ¿Recuerdan que el faraón se llevó a Sara? Sí. Porque Abraham tenía temor de que lo mataran y le dice a su esposa que diga que es. ¿No es cierto? Y no su esposa. ¿Y qué hace Dios? En un acto sobrenatural, no permite que el faraón la toque. Es impresionante eso. Después vuelve y juega la intención de Abimelech de tomar ahora a Rebeca, un descendiente de Abraham, por esposa. El decreto del faraón de destruir a los israelitas, Éxodo capítulo 1, los niños varones hebreos los mataban. El plan de Amán contra los judíos estableció una ley para que en cierto día mataran a todos los judíos, exterminaran a los judíos. En el Nuevo Testamento, la orden de Herodes de matar a los niños menores de 2 años en Belén, Mateo capítulo 2, y los diferentes intentos de los judíos de matar a Jesús culminaron con su muerte en la cruz. Ahí podemos sumar la lista, ¿no? Ahí podemos colocar a Hitler, el holocausto nazi, que quiso exterminar también con la nación de Israel, y se suma esa historia de luchas y batallas de Satanás contra Cristo y contra su descendencia. Ahora, si Satanás destruye a la nación de Israel, pregunta, ¿a qué viene Cristo? No hay razón de la venida de Cristo si no existe la nación de Israel, porque Él viene para cumplirle la mayoría de promesas del Antiguo Testamento en el milenio al pueblo de Israel. ¿Comprendemos? Hay una batalla. Por eso la Escritura dice, nuestra batalla no es con sangre ni carne. ¿Sí? Ok. Vamos entonces. Dice que versículos 13 y 14 de Apocalipsis capítulo 12. ¿Cuándo Satanás perseguirá a la mujer? Versículo 13. ¿Cuándo Satanás perseguirá a la mujer? ¿Cuándo qué? No. Dice que el texto del versículo 13, cuando vio el dragón. ¿Qué vio el dragón? Entonces, dice que miremos Apocalipsis 12:4. Ahora sí, Apocalipsis 12:4. Y su cola aplastaba la tercera parte de las estrellas de él y las arrojó sobre él. Y el dragón, que sabemos que es Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz. ¿Quién es esa mujer? Es Israel, no María. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿no es cierto? Entonces, fracasó Satanás en su principal objetivo. ¿Sí? ¿Cuál fue su primer objetivo, el de Satanás?
su primer objetivo. Ahora, ojo con el segundo vio, ¿sí? Ya el primero pasó, ya nació el Mesías, murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Es el propósito de Adán. Ahora, ¿por qué quería asesinar y devorar apenas naciera Cristo? ¿Por qué? Ok, pero hay un propósito antes de la segunda venida de Cristo. El que Él matara en el nacimiento a Cristo, ¿qué iba a impedir? Iba a impedir que se efectuara la obra redentora. ¿Habría salvación si Satanás hubiera matado a Cristo en su infancia? No, porque no hubiera muerto en la cruz. Y si no muere en la cruz, no hubiera resucitado. Y si no resucita, no estaría a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Fracasa en su primer objetivo. Eso es lo que Él vio. Ahora, dice, cuando vio, entonces vamos a ir, ¿cuál es el segundo vio? Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. ¿Qué fue lo otro? Que Él va a ver a la mitad de la tribulación. Dice, después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás, y luchaban Satanás y sus, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿En dónde? Y fue lanzado fuera el dragón, Satanás, la que, ¿quién es la serpiente? Muy bien, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando él vea eso, es expulsado y echado del cielo permanentemente, se llena de tanta ira que viene a arrasar al pueblo de Israel. Por eso se llama la gran tribulación. Se viene con sus dos cartas, el anticristo y el falso profeta. Ahora, perseguirán, ¿no es cierto? En el 12:13 estamos, 12:13, perseguirán. Perseguir significa cazar con determinación a la mujer, a la nación de Israel. ¿Quién le dio a la mujer, a Israel, las dos alas del gran águila? ¿Quién se las dio? ¿Quién? No. En el versículo 14, ¿no? Dice, y se le dieron a la nación de Israel las dos alas de la gran águila. Entonces se las dio Dios. Dios le dio esas dos alas del gran águila. Quiere decir que Dios es quien provee y prepara un lugar seguro para la nación de Israel. ¿Qué le dieron a la nación de Israel, a la mujer? Las dos alas del gran águila. Esto simboliza, las dos alas del gran águila simbolizan en la Biblia fortaleza, velocidad, protección. Estas aves sirven como símbolo de la manera, y eso es lo que significa, la manera sobrenatural que Dios utiliza para liberar y proteger en tiempos angustiosos a Israel. Tal como lo hizo en donde Éxodo capítulo 19 versículo 4. ¿Qué hizo el Señor? Búsquelo en Biblia. Éxodo capítulo 19 versículo 4. ¿Qué utiliza Dios para liberar al pueblo de Israel de Egipto? Éxodo capítulo 19 versículo 4. Éxodo capítulo 19 versículo 4. ¿Qué dice? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a el pueblo de Israel está en el monte Sinaí. Moisés los llevó al monte de Sinaí. Y Dios, ¿qué le dice al pueblo de Israel? A la nación de Israel: vosotros visteis lo que hice a quién. ¿Y cómo os tomé sobre qué? Alas de águilas. Así es como el águila saca a sus
sacó de Egipto? El Señor hizo cosas sobrenaturales. ¿Cómo el Señor saca a un pueblo esclavo, humillado, oprimido de un gran imperio, de una gran nación como Egipto, de un gran Dios con minúscula como el faraón? ¿Crees en el poder de Dios? ¿Crees en la protección de Dios? ¿Crees en la provisión de Dios para tu vida? ¿Crees que Dios puede hacer lo sobrenatural? ¿En verdad lo crees? Pero para creerlo de verdad hay que amar primero la palabra. Si no se ama la palabra, déjame decirte que no lo vas a creer. No es posible. El que tiene sed de Dios, su alma, cuando tiene sed de Dios, ahí conoce verdaderamente a Dios y puedes creer en ese Dios sobrenatural. No es que tu Dios sobrenatural es el creyente, no es que el Dios sobrenatural es tu vecino, tu contacto que te saca de los problemas, o tu Dios sobrenatural es tu papá o tu mamá. ¿Quién es tu Dios sobrenatural? Tenemos que preguntarnos. Este pueblo, ¿quién iba a ayudar al pueblo de Israel? ¿Quién lo iba a sacar? ¿Otra nación? No les importaba ni les interesaba. Pero Dios sí. Esta nación es muy valiosa para Dios, como lo es los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia. Son muy valiosos para Él. ¿Para qué se le dieron a Israel, a la nación de Israel, las dos alas? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que dice el texto. Entonces dice, para que pueda huir, para que huya la nación de Israel. Estos textos van con Mateo capítulo 24 del 15 al 28. Cuando Dios le dice, cuando Mateo le dice a la nación de Israel, cuando vean, o bueno, Jesús le dice a sus apóstoles, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que tenga sabiduría entienda, huyan, corran. El que esté en el campo no vuelva a su casa por nada, porque si vuelve, la fuerza de Satanás lo va a matar. ¿Sí? Ay de las que estén en embarazo y estén criando en esos días, dice la palabra del Señor, porque son tiempos de gran tribulación para la nación de Israel. Entonces Dios, ¿cuál es el propósito de las alas de la gran águila? Que huyan de la ira de Satanás. ¿Cuál es el lugar de refugio seguro preparado por Dios para que huya la nación de Israel? Muy bien, el desierto. Uno podría decir aquí, un desierto para proteger y cuidar. Eso es como que no es razonable, ¿no? ¿Sí? El desierto los va a conducir al desierto. ¿Cómo Dios la sustentará? ¿Cómo Dios sustentará, alimentará a la nación de Israel cuando huya al desierto? Rápidamente vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, vamos a ver versículos 31 al 40. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40, ¿está ahí? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué tiempo está hablando? ¿Qué periodo está hablando ahí?
serán reunidas delante de él todas las y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo, el rey, Cristo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo. ¿Cómo Dios sustentará, alimentará a Israel cuando huya al desierto? ¿A quién usará Dios? Ya lo leímos. ¿A quién? No, al mismo pueblo no. No, dice a las ovejas. A las ovejas. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes? Versículo 37. ¿Quiénes son las ovejas? Recuerden que Él viene para juzgar a las naciones, dice, a todas las naciones viene a juzgar y separa a las ovejas de los. ¿Quiénes son las ovejas? Versículo 37. Los justos. ¿Quiénes son esos justos de las naciones? Los gentiles salvos por la gracia de Dios. Dios usará gentiles salvos por la gracia de Dios para sustentar al pueblo o a la nación de Israel. ¿Quiénes? Perdón, no estoy. No, los justos, la iglesia. Nosotros como iglesia somos raptados, entran a la tribulación. Todos incrédulos están los 144.000 que predicarán el evangelio por todo el mundo, y va a haber algunos gentiles justos que van a creer en el evangelio de los 144.000. ¿Ok? Esos son los que están hablando ahí, que dicen que cuando Cristo venga al final de la tribulación a juzgar, ¿no es cierto? Entonces juzgará a las naciones, y los cabritos, los incrédulos, y las ovejas, los justos que creyeron en la gracia y en el evangelio de Cristo. Esos son los que el Señor va a usar para sustentar y alimentar a su. ¡Qué bendición esos gentiles! Hoy, como gentiles, debemos orar por Israel. Sí, si tú quieres ser bendecido, ora por Israel. Dios se lo dijo a Abraham: el que te bendigere, lo bendeciré; el que te maldiga, lo maldiciré. Esa promesa es divina. Justos, de los gentiles justos. Ahora pregunta: ¿cómo los gentiles justos mostrarán su fe? Vamos a dar ahí por tiempo, ¿sí? Pero la otra semana vamos a seguir. A mí me gusta dejarlos como la televisión. Ahí vamos a quedar, porque quiero hacer énfasis y profundizar en 2 horas aquí, no quiero dejar el tema cortar. ¿Ok? Le damos ahí entonces en Mateo capítulo 25 y vamos a seguir interpretando ese texto con relación a Apocalipsis. ¿Ok? Lean, por favor, escuchen y guarden esto en su corazón. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, porque hoy queremos creer y confiar que tú eres nuestro Dios protector, Señor. Si no nos protege nadie más en este mundo, no tenemos por qué temer ni tener angustia, porque tú, Señor, de una forma sobrenatural nos protegerás, como lo has hecho con la nación de Israel. Somos tu iglesia, somos tu pueblo escogido por ti, Señor Dios. Ayúdanos a confiar, a creer, Padre precioso. Ayúdanos a tener esa
hacer que nuestra alma prima clame a ti por tu palabra, por el conocimiento, para que podamos ser felices, dichosos, sentirnos complacidos, llenos, Señor, en el momento que tú nos llames. Gracias, Señor Dios, por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.